Hola mi querido hermano, espero que estés bien. Buen inicio de semana y que la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté en tu familia. Vamos a dar la introducción a esta lección número 6. Gracias a Dios ya casi estamos de manera intermedia de este primer trimestre de este año 2024, el cual lleva por título Me levantaré. Quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios, al Salmos capítulo 12, versículo 5. Al leer este versículo vamos a entrar en contexto de por qué se llama esta lección Me levantaré. Y a la letra dice la palabra de Dios: Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Para poder entender un poquito más este Salmos, de este capítulo 12 y versículo 5, podemos entender que en nuestra época actual, en este siglo XXI, en este año 2024, no solamente podemos notar que suceden muchas cosas de injusticia, donde abunda la injusticia y la corrupción, donde abunda también la opresión, donde ruge el mal y la justicia humanamente según nunca prevalece. Debemos de entender que los salmistas también vivieron todo eso, mis queridos hermanos, y por lo tanto escribieron ese libro de Salmos, dividido en 5 capítulos, este libro de alabanzas de Tehillim, pero en el cual, a pesar de las circunstancias y dificultades que existían en ese momento, ellos siempre alababan a nuestro Dios, porque reconocían que solamente en Él podían encontrar la paz y la solución a sus problemas e injusticia y opresión, y donde reinaba el mal. También debemos entender, ustedes se preguntarán, ¿por qué será que el Señor no ha venido? Existimos aproximadamente casi 8.000 millones de habitantes en el mundo. Existen 22 millones de adventistas, en el cual casi los 23 millones, y en el cual no llegamos ni al 1% estadísticamente hablando a nivel mundial. Entonces, ¿por qué el Señor no viene si se supone que somos un pueblo remanente? ¿Y saben qué? La respuesta está aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. Lo dice en 2 de Pedro 3:9. Debemos entender que el Señor es piadoso y retiene su ira en gran paciencia, porque no quiere que ninguno se pierda, sino más bien todos procedan al arrepentimiento. Que debemos entender también que el momento oportuno de Dios no coincide con las expectativas humanas, ¿ok? Pero debemos entender que el día del juicio de Dios se acerca. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo debemos saber que el juicio de Dios se acerca ya en nuestro día? Quiero invitarles a que leamos el Salmo 96, versículo 13, que a la letra dice: Delante de Jehová que vino, porque ha venido a juzgar la tierra, juzgará el mundo con su justicia y a los pueblos con su verdad. Aunque el Salmo 98, 9 también dice lo mismo, pero termina al final diciendo lo siguiente: juzgará al mundo con su justicia y a los pueblos con rectitud. Quiere decir que al final de cuentas Dios está reteniendo su ira para que cuando venga a dar el juicio, y todos aquellos que siguieron procediendo el mal, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, que el que siga haciendo bien, que siga haciendo bien, el que siga haciendo mal, que siga haciendo mal, el que es limpio siga limpiándose, y el que es impuro siga impurificándose, dice el libro de Apocalipsis, que se siga manchando. Adelante, que lo haga. Al final de cuentas el Señor vendrá y juzgará conforme a su justicia divina y conforme a las acciones humanas. Pero en todo esto debemos entender que la dimensión del doble juicio divino incluye también la liberación de los oprimidos y la destrucción de qué cosa, de los impíos. Al final de cuentas todos tendremos nuestros pagos, unos para bien y otros para mal. Y debemos entender que esto es lo que nos ha prometido y esto es lo que efectivamente ocurrirá algún día, esperando en el Señor. Pero según en los tiempos de Dios, debemos entender eso, no en los nuestros, ya que es un aspecto que es el que el salmista enfatiza. Y por lo tanto, mi querido hermano, gracias por llegar al final del video, y quiero invitarte a que sigamos estando pendientes del estudio de la palabra de Dios, porque conforme al estudio de la palabra de Dios es que vamos a aprender.